Tenemos en la línea al reverendo Flavio Vega. Pastor Flavio, ¿estás por ahí? Buen día, pastor querido. Saludos para ti, para toda la audiencia de La Feliz, para la congregación ahí en Michigan. Que Dios bendiga a todos ustedes. También muchos cariños y saludos a los hermanos de Vida Plena que nos están escuchando ahí en la iglesia en San Juan. Un abrazo grande para todos los hermanos, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Pastor Mario. Bueno, y aquí estamos en este día con la alegría nuevamente de poder seguir recorriendo la palabra de Dios. La propuesta del estudio de hoy día es hablar acerca de los nombres que la Biblia asigna o da o refiere de los hijos de Dios. ¿Cuál es el nombre, digamos, los diferentes apelativos que hace la palabra de Dios? Por eso, ¿cuál es tu nombre? Para todos los oyentes, el tema de hoy, ¿cuál es tu nombre? Así ¿Cuál es. es el nombre tuyo conforme al mensaje de la palabra de Dios? Para ello vamos a hacer 3 entradas como todos los miércoles, pastor. La primera, la tercera, en la primera entrada, el primer punto al tercero en la primera entrada, el cuarto y el quinto en la segunda, y al final en la tercera entrada vamos a ver los últimos dos, el sexto y el séptimo. Muy bien, muy bien. Pero comenzando, pastor, por el principio, diríamos que la forma en que Dios se refiere a los que han creído en Él, ¿no? Son diversas. No quiere decir que estas 7 sean las únicas, que los únicos nombres que Dios da a todos los que han creído en Él, pero son por lo menos de pronto los más significativos, de pronto los más conocidos. Y a ellos quería referirme. Y bueno, todos estos nombres, para todas aquellas personas que nos siguen todos los miércoles, como sabemos que esta es una charla totalmente bíblica, les pido que busquen en sus Biblias, porque todos los puntos los vamos a ver en relación del libro de Segunda de Timoteo, la carta de Segunda de Timoteo, capítulo 2. En ese capítulo 2 de Timoteo vamos a tener estos puntos. Acá hay que referir que, bueno, Pablo está escribiendo a Timoteo, que era un joven que él había formado, que él había mentoreado, y él le está reafirmando los conceptos de los que ya le había hablado y le encarga a Timoteo de una forma encarecida que él sea un buen maestro, un obrero fiel, que inclusive Timoteo se encargara de difundir también la palabra y se pudiera reproducir en otros como el apóstol Pablo hizo con él, ¿no? Timoteo fue un joven que creció bajo esa influencia del apóstol Pablo, y Pablo aplica el principio y le dice, bueno, a tú mismo, como yo he hecho contigo, tienes que hacerlo con los demás. Busca hombres fieles que que tengan condiciones también para enseñar a otros, y así la cadena va siguiendo. Qué lindo, pastor, en algún momento estuvimos hablando contigo acerca de lo importante que es que todos los hijos de Dios, los siervos de Dios, podamos reproducir Sí. nuestra labor para las generaciones que vienen también, ¿no? Así es muy importante y creo que eso es lo que estamos haciendo en diferentes lugares, tratando de compartir porque hay que seguir llevando la antorcha del Evangelio adelante. Así es, bueno, y ya refiriéndonos para aquellos que toman apuntes y que quieren digamos, tener el bosquejo de esta lección. El primer apelativo, el primer nombre, lo tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, que nos dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El primer nombre que cada uno de los que son creyentes en el Señor puede saber que tiene bíblicamente es que usted y yo somos considerados hijos de Dios. Uh-huh. Quizá es el nombre más significativo desde el punto de vista teológico, pastor. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos hijos de Dios, estábamos condenados, estábamos separados, estábamos olvidados por Dios por el pecado. Al haber aceptado a Cristo,
nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, esa condición nueva de hijos nos hace acreedores a todos los beneficios que tiene un hijo. Entonces, ¿por qué digo que esta de los siete apelativos o nombres de los que la Biblia da a los creyentes, este es el más significativo? Porque primeramente Dios nos ha convertido en sus hijos. Quisiera considerar tres aspectos acerca de esto. Si somos hijos es porque tenemos un Padre que nos ha adoptado. Es el Padre, nuestro Padre Dios, a través de Jesucristo nos ha adoptado. Nos ha adoptado con un precio tremendamente significativo, como es el precio de la sangre de Jesucristo en la cruz. Jesucristo murió en la cruz y esa sangre nos ha dado a nosotros la posibilidad de ser hijos, en primer lugar. El segundo aspecto de esta consideración de este nombre, hijos, que Dios le da al creyente, es que Dios también, al hacernos hijos, nos ha dado derechos, porque todos los hijos de un padre tienen derechos, ¿no? Yo tengo 3 hijos, tuve 4 hijos, uno está con el Señor, tengo 3 hijos, y uno está pensando en el día de mañana y qué es lo que uno quiere dejarle a sus hijos. Y quizá cuando más pase el tiempo, más estamos previendo que el día que nosotros no estemos, nosotros podamos dejar lo mejor para nuestros hijos, nuestra herencia, que siempre pienso yo como padre, que ellos estén lo mejor posible, que ellos tengan todo lo que necesitan, y de alguna manera poder prever todo eso, porque todo padre, por lo general, no digo que todo siempre sea así, pero por lo general los padres piensan en el bienestar de sus hijos y lo que les van a dejar. Bueno, el padre siempre piensa en lo que va a heredar su hijo, y Dios, a través de la salvación de esta propiedad de haber sido nosotros hechos hijos de Dios, nos ha dado una herencia y nos ha dado ese derecho a esa herencia, ¿no? Y el tercer aspecto, pastor, de este primer nombre, primero entonces habíamos dicho que Dios tenemos un Padre que nos ha adoptado, tenemos una herencia también, porque al ser hijos accedemos al beneficio de la herencia, ¿no es cierto? Justamente yo estaba, estos días estamos con mis hermanos, que ya no tenemos padre, los 2 padres ya no están, gracias a Dios, pastor querido, los 2 están con el Señor, porque lindo, tuve sí. la maravillosa oportunidad de llevarlos a Cristo. Pero ahora estamos haciendo los trámites justamente de la herencia, y hay que ir y acreditar una serie de cosas hasta que uno tenga la posesión de esa herencia, ¿no es cierto? Importante. Y lo tercero, al ser hijos de Dios, pastor, también Dios nos ha dado una identidad. Tenemos una identidad ahora en el Señor. Dios nos ha dado, somos hijos pertenecientes a un reino nos ha dado una identidad, el reino de los cielos. Esto es algo tremendo, pastor, poder ser un hijo de Dios. ¿Qué le parece a usted? Sí, maravilloso, porque cuántas personas hoy no se sienten solas, se sienten abandonados y se sienten como que no valen mucho, pero cuando uno va al Señor, cómo cambian las cosas, porque de no ser nada pasamos a ser hijos de Dios y Dios nos pone un nombre maravilloso. Ahora nos está diciendo el Señor que somos sus hijos, no somos cualquier cosa, somos parte del reino de los cielos y teniendo un Padre como nuestro Dios, wow, eso es maravilloso. Así es, pastor. Entonces, a nosotros se nos ha dado el nombre de hijos. El primero. El segundo es muy interesante, les pido a los oyentes que estén bien atentos, porque lo tenemos en el 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Nos dice así: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. El segundo término que la Biblia refiere de los creyentes, de los que han creído en Dios, es un soldado. Y bueno, yo tengo, como tú sabes, pastor querido, la recurrente manía de siempre tratar de por lo menos hablar de 3 aspectos de una verdad. Soy el fanático del 3, ¿no? Siempre trato de dar por lo menos cada vez que abordo algún tema específico,
porque siempre pensé, 2 es medio poco y 4 ya, Es como mucho. ya hay que tener poco. Es como mucho, pero por lo menos 3 cosas Sí, básicas como sí. para mencionar. Al hablar del creyente como un soldado, yo quisiera hablar de 3 aspectos. El soldado, en primer lugar, es una persona que tiene una misión. Dios nos ha dado una misión. Tenemos una misión que cumplir porque somos soldados. Dios, a ver, cuando Jesús estuvo acá, se montó, se generó un conflicto entre las fuerzas del bien en las regiones celestes, entre los ángeles de Dios y entre los demonios o los aliados del diablo, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros sepamos que si somos soldados es porque tenemos una misión. El soldado tiene la misión de combatir. Ujú. Debemos combatir. Qué importante es que nosotros no nos veamos como creyentes inactivos, sino como aquellos que están librando una batalla. ¿Qué le parece, pastor? Sí, sí, es que es una batalla realmente que estamos enfrentando todos los días. Y qué interesante este punto en cuanto al soldado, porque un soldado no se forma de un día para otro. Un soldado necesita tiempo, necesita preparación, necesita instrucción. Y justamente estos programas, el asistir a los estudios bíblicos, el escuchar testimonios, eso nos van fortaleciendo, nos van haciendo capaces y nos convierten en un guerrero, en un guerrero del Señor que, bueno, en estos tiempos necesitamos de verdad guerreros, pero valientes, valientes, ¿eh? Así es, pastor, y usted me ha dado pie para el segundo aspecto, porque el libro de Efesios en el capítulo 6 dice que el soldado tiene que estar equipado con diversas armas, ¿no? El escudo, el yelmo, la coraza de justicia, el calzado. Entonces, la segunda consideración de un soldado, el soldado tiene que tener idoneidad, el soldado Ujú. tiene que ser una persona que sea experto en manejo de las armas que Dios le ha dado. Yo recuerdo en el año 80 haber hecho en la Argentina, en la provincia de San Luis, en la Quinta Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, en lo que era en ese momento, que ya no existe, el servicio militar obligatorio. Y cuando nosotros hicimos el servicio, nos enseñaron a tirar en el campo de tiro con un fusil muy grande, ¿no? Un arma bastante grande. Y bueno, aprendimos a tirar. Íbamos al campo de tiro, tiramos con diversas armas, pero había un arma que era el arma que más usábamos para el campo de tiro. Ujú. Y al principio nos enseñaron el nombre, después nos enseñaron a tomarla, bueno, cómo agarrarla. Al principio, después nos enseñaron las diferentes partes y fuimos evolucionando en el conocimiento de ese arma, ese fusil, es un fusil de gran porte. Pero en un momento ya nos enseñaron a desarmarlo y nos enseñaron a armarlo. Y después, en un momento, nos enseñaron a armarlo y a desarmarlo y amarlo con una venda en los ojos. Interesante, ¿eh? Con una venda en Mm. los ojos. O sea, que llegó el movimiento, la idoneidad fue avanzando en el conocimiento de esta práctica, como lo da, como tú dices, pastor, la escuela bíblica, los estudios bíblicos, el conocer la palabra, la lectura sistemática de la Biblia. Llegó el momento que nosotros no lo podíamos pensar siquiera, cómo íbamos a poder armar y desarmar un arma con los ojos vendados. Pero llegó el momento en que tuvimos esa capacidad por el ejercicio, esa es la palabra clave, por el ejercicio, aprender a desarmarla y armarla. Qué tremendo esto, pastor, ¿no? Sí, y creo que es así, justamente. Muchas personas se frustran porque quieren servir a Dios y a veces les cuesta hacerlo porque no saben cómo usar la Biblia, no saben cómo emprender una conversación. Entonces, qué importante que es la preparación. Mira, va a llegar el momento, cuando una persona se pone al servicio del Señor, se acerca a su líder, le pide que le enseñe, el líder le va a transmitir, le va a enseñar lo básico y lo otro
lo más importante lo va a hacer el Espíritu Santo. Y ahí se va a ir preparando en una relación con Dios y el aprendizaje de la palabra, y se va a convertir en un soldado, se va a convertir en un atleta, ¿no? Se va a convertir en una persona que realmente está apta, porque el Señor quiere que nosotros nos preparemos para servirle. Así es, pastor, y ha dicho un concepto muy importante, que es importante de saber y comprender que necesitamos de personas que tengan más experiencia que nosotros para que nos mentoreen, para que nos ayuden, para que nos formen. Esto es algo bíblico. No pudo Josué conquistar la tierra prometida sin haber pasado mucho tiempo con Moisés y haber recibido de él toda esa influencia, esa formación. Justamente es muy importante el principio de acercarnos a personas que puedan Y, tener del Señor. y este pasaje que nos Eh, diste al principio, de segunda de Timoteo capítulo 2, comienza así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia Así que es. es en Cristo Jesús. Y me gusta porque Sí. dice: lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es un proceso, ¿no? Es un proceso maravilloso. Es un proceso. Vos sabés que este sábado tenemos una reunión con un matrimonio joven que va a estar trabajando con los jóvenes de la iglesia. Y estábamos pensando qué linda que es la idea del mentoreo, ¿no? O sea, el poder estar liderando, pero mentoreando, o sea, formando, ayudando en ese proceso. Y para terminar con este segundo punto, querido pastor, del soldado, quisiera referirme al tercer punto, a la tercera consideración de este punto, que es que un soldado tiene Mm, estrategias claro. de combate. No, una vez que uno ha conocido las armas, una vez que uno ha ido a la escuela bíblica, que es formado, porque en realidad, hagamos una aclaración, uno nunca deja de aprender, uno siempre está aprendiendo, siempre uno se tiene que estar perfeccionando, siempre uno tiene que estar revalorando, recordando, renovando el conocimiento. Tenemos que saber cuáles son las estrategias. Y Ujú. aquí hay una buena noticia, pastor. Si un soldado de Jesucristo, aquel que ya ha conocido, que está conociendo la palabra, saben que hay una buena noticia porque el manual de las estrategias nos ha dado Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da a nosotros las estrategias Mm, justas para que, sí. sabiendo nosotros las armas que tenemos y sabiéndolas usar, podamos pelear la buena batalla. Así es. Y para todos aquellos que están entusiasmados y están queriendo servir al Señor, debemos decirle que esto lleva tiempo, ¿m? Lleva tiempo, es un proceso, es como el fruto. El otro día escuchaba cuando nos comentaba de tu huertita, de tus plantas, de tus árboles Sí, frutales, ¿no? Cómo salías a mirarlo. Y creo que por más que nosotros salgamos todos los días y lo miremos, el fruto va a aparecer en su momento. En su momento, no existe ese pensamiento de la madurez instantánea, ¿no? De que quiero servir a Dios, pero quiero ya. Hay un proceso para ir desarrollando esa capacidad espiritual de entregar la palabra y de todo lo que tiene que ver con el ministerio. qué lindo, qué lindo. Yo recuerdo por ahí, en algún lugar de mi casa está la Biblia cuando yo conocí al Señor, en el año 71, hace muchos años ya. Y yo recuerdo haber empezado a ir a la iglesia y tenía la manía de subrayar los textos, Sí, ponerle ajá. con colores. Si uno las ve a las Biblias cuando nosotros nos comenzamos, uno tenía qué sé yo, Sí. colores, símbolos para decir estos versículos hablan de la salvación. Y por ahí cuando veo esa Biblia y pensaba en ese niño, yo era un niño de 11 años, un jovencito que empezó a aprender y empezó a gustar y me gustaba escucharlo al pastor, me gustaba recibir, me gustaba anotar. La Biblia era una Biblia Reina Valera Claro. común de las pequeñas, Sí, sí, no sí. tenía mucho espacio no tenía mucho espacio, pero atrás yo le hacía notas. Y cuando miro eso, y yo me miro a mí mismo, ese niño, ese, Ujú. ese, ese niño que estaba empezando, y me miro hoy día,
reconozco que ha habido un proceso tremendo, ¿no? Claro, En mi claro, vida. Y claro. cada uno de los oyentes puede también tener ese proceso. Y en Sí. tercer lugar, pastor Ujú. querido, antes de irnos al intermedio musical, el tercer nombre que nos asigna la palabra está en el versículo 5. Dice, eh, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El tercer nombre es el atleta, el atleta. Y las tres consideraciones para este punto del cristiano como un atleta es, un atleta necesita, en primer lugar, disciplina. Un atleta necesita Ujú, ser ujú, disciplinado. A ver, nosotros en San Juan en Argentina somos muy futboleros, como tú sabes, pastor. ujú, Y me ha llamado la atención cómo en algunos clubes los jugadores profesionales por ahí los fines de semana salen y olvidan la disciplina y cometen todo tipo de excesos, inclusive son sancionados, ¿no? claro. Les impiden jugar. Un equipo de la primera italiana, de la liga italiana, un equipo de gran prestigio, creo que 4 jugadores que han salido a divertirse, les van a prohibir jugar el próximo partido porque han olvidado la disciplina. El atleta tiene una disciplina, el atleta, el hijo de Dios como atleta tiene que incorporar una disciplina. ¿La disciplina cuál es? La oración, tener todos los días un encuentro con Dios en la oración, la disciplina de reflexionar de la Ujú, palabra, ujú, ujú. de una lectura reflexiva, no de una lectura así como quien está leyendo un libro de historia, sino permitir que el Espíritu Santo nos hable, nos muestre y nos inspire a través de la palabra. Sí, El sí. asistir a la iglesia, el asistir a la escuela bíblica, el estar integrado a un equipo de trabajo. Pastores, la iglesia, todos pueden trabajar. Así es, Todas las así es. personas pueden trabajar. Mm, A veces mm. la gente dice, no, el servicio es para algunas personas que Dios ha llamado. No, no, no. Todos los que somos hijos de Dios tenemos que podemos servir, tenemos que disciplinarnos. Es muy importante la disciplina, pastor. Sí, sí, sí. Y esto me lleva en la mente a 1 Corintios 9:24, donde dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ahí está lo que estás diciendo tú, ¿no? De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Qué hermoso que es esto, pastor, porque realmente estamos en una carrera y en esta carrera vale la pena alcanzar el premio. Mire, y ahí nuevamente me ha dado pie, pastor, para el segundo punto, la segunda consideración de este tema del atleta. El atleta tiene que ser una persona que tenga una condición, la condición de perseverar, Mm, mm, perseverar, perseverar. la perseverancia. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Y hasta dónde tenemos que perseverar nosotros? Hasta el fin, Hasta el hasta el fin. fin. Estamos disfrutando de poder recorrer todos estos temas. Estamos al aire, pastor, Sí, ¿no? sí, sí, estamos al aire. ¿Y sabes qué estaba Muy bien. pensando, pastor, cuando tú Sí, decías de tu Biblia? Creo que cada uno sí. de nosotros, los que tenemos una trayectoria sirviendo al Señor, nos trae a la memoria esa primera Biblia. Yo por ahí tengo la mía también, exactamente así como tú lo contabas, ¿no? Toda marcada, con notas, y eran esas Biblias sencillas de antes, ¿no? De tapa rústica, pero qué importante, no era tanto la calidad del papel o la tapa, sino que lo que estaba allí adentro. Uno estaba disfrutando el conocer al Señor. Y sí, pastor, y ciertamente también cuando uno la mira, vienen muchos recuerdos de lo que se llama el término que se usaba en esos años y todavía en algunos lugares todavía se habla acerca de lo que era el primer amor, ¿no? Así es. Esa etapa de haber conocido al Señor y todo eso.
Muy bien, en este segundo segmento de este estudio, vamos a hacer referencia a dos apelativos de la palabra de Dios respecto de los que han creído en Dios. El cuarto de ellos lo tenemos en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 6 y dice así: el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Esta es una de las figuras más hermosas, de las metáforas más hermosas. Acá, esta es una figura literaria, porque en realidad los cristianos no son labradores, está hablando metafóricamente. La Biblia está, en hermenéutica estudiamos, pastor, la riqueza de las figuras literarias. Una de ellas es la metáfora, cómo Dios toma elementos de la naturaleza, elementos que eran usuales, la higuera, el pastor, la cosecha, usa elementos de la vida común de la gente para hablar acerca de grandes verdades. El labrador es un personaje central en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, porque justamente el pueblo hebreo también, de hecho, se conformó en la tierra y labraba la tierra. El labrador, el sembrador, el que está trabajando en el sembrado. Quisiera destacar 3 aspectos del labrador. La primera aspecto que el labrador se tiene que dedicar a labrar. Hay que dedicar la dedicación. El cristiano, como un labrador, es un cristiano que se tiene que dedicar. Yo recuerdo cuando, en referencia a lo que tú decías, de la pequeña huerta de casa, que había que conseguir la semilla, había que mover la tierra, había que averiguar en qué época es correcto sembrar, había que averiguar la luna, porque justamente las lunas también determinan los ciclos y los procesos productivos de la naturaleza. Por eso luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente, no solamente el hecho de mirar la luna y verla así, sino que todos esos factores geográficos o cósmicos condicionan el funcionamiento natural de las especies. Por eso, por ejemplo, la cultura judía el calendario judío, de hecho, está muy ligado a lo que es el calendario anual, está ligado a lo que es el calendario de cosecha, cuando comenzaba la cosecha del trigo. Bueno, es algo muy, muy bíblico el tema del labrador. Entonces, dedicarse. El cristiano se tiene que dedicar, tiene que tener atención en su vida espiritual. El labrador da la idea del que va a plantar, llevar la semilla, ¿no? Pero para eso te tiene que dedicar, tiene que cuidar la semilla, tiene que dar la palabra, tiene que cuidar también, porque la Biblia inclusive, pastor, habla acerca de que cuando uno tira la semilla puede caer en 4 terrenos diferentes. Bueno, menciona 4 terrenos. Entonces el labrador tiene que tener esta dedicación para que esa semilla sea tirada, pueda morir y dar fruto. Entonces este aspecto de la dedicación es muy importante, pastor, ¿no? El labrador para participar de los frutos. Todos queremos participar de los frutos, porque es lindo tener el fruto en las manos, pero esto también conlleva responsabilidades, conlleva inversión y sobre todo trabajar mucho, Sí. trabajar Muy primero, bien. trabajar primero. Sí, sí, pastor. Y el segundo aspecto del labrador tiene que tener dedicación a la labranza, pero también tiene que tener paciencia. No se puede ser un labrador sin tener paciencia. Yo no puedo sembrar y decir y esperar que Claro, al otro día me dé el fruto. Hay que esperar sí, pacientemente. sí, Y sí. bueno, pero hay una buena noticia, pastor, también para los amigos que nos están escuchando. La paciencia es un don del Espíritu de Dios. Entonces, nosotros adquirimos ese don porque el Espíritu nos da ese don de poder ser paciente, de poder esperar. Dice, fíjense cómo el labrador espera con paciencia la lluvia temprana,
la lluvia tardía. Usted va acá en San Juan, por ejemplo, va al campo, y los labradores miran el cielo y ya saben si va a llover, ya saben si va a caer piedra, ya saben cómo conocen, han leído el mensaje del firmamento, de la mañana, conocen los tiempos y saben, tiene que ser paciente. Por ahí yo veo, Pastor, cómo se ha modernizado la tecnología agropecuaria. Hay una zona acá en San Juan, que es Pocitos, que es una zona de muchos sembradíos. Y ahora vemos, cuando ustedes recorren esa zona, van a ver que las plantas, los viñedos y muchas plantaciones de diversas frutas o verduras o hortalizas tienen coberturas, algunas Sí. plantas las cubren una por una, tienen unos sistemas de protección, tienen unos sistemas de regadío por goteo. Bueno, hay que tener paciencia, Sí, sí. desarrollar esa paciencia. ¿Y cuánto nos hace falta, pastor, no? Sí, fíjate que en estos días estaba mirando justamente entre los mensajes del Facebook y toda la información que nos llega. Ahí una hermana pone unas fotos contenta de lo que había cosechado en su huerta, en su patio. Y podía ver ahí la fruta y podía ver la verdura y ella estaba muy contenta. Y yo digo, wow, que no es lo mismo sentir que es el fruto de tus manos, que es el fruto de tu esfuerzo, que ir al mercado y comprar, por ejemplo, comprar manzanas en el mercado al lado de las manzanas que produce tu propia huerta. Qué satisfacción, ¿no? Qué satisfacción. Es una satisfacción hermosa. Y el tercer concepto de este punto del labrador es que el labrador primero tiene que tener dedicación, segundo tiene que tener paciencia y tercero tiene que tener esperanza. El labrador tiene que tener esperanza que el fruto va a venir. El fruto se va a dar, va a llegar el momento. Por eso cuando la primer planta que dio frutos en la huerta mía fue un zapallo, unos zapallitos tiernos de esos verdecitos riquísimos que tú sabes que en la Argentina se hacen mucho los zapallitos rellenos Sí. con arroz, con carne y todo eso. ¿Y qué sentiste cuando viste que estaba apareciendo? Claro, primero fuimos con mi hija porque miramos con mi hija la huerta. Entonces dice, mira papá, porque hay flores que son con fruto, para fruto, y hay flores que no son para fruto. Ajá. Me dice, mira, estas flores son para fruto. Después de estas flores viene el fruto. No te imaginas cómo me agarré una rosca. Yo quería ver el fruto, me veía Claro. primero la flor. Y después, en un momento, la flor murió y empezó el pequeño zapallito a crecer, a Mm, crecer. Y yo me iba todos los días a mirarlo y cómo es la naturaleza, pastor, que en pocos días comenzó inclusive, yo no sé cuántos kilos les hemos sacado ese zapallo porque todavía sigue produciendo. Hemos comido tartas, hemos comido zapallo relleno, en la sopa. ¡Qué tremendo! Inclusive cuando nos descuidamos con respecto al tema de cosecharlos en tiempo y forma, ya se hacían los zapallitos más grandes. Si te descuidabas de una sí, semana para la otra, ya no era el tamaño de un zapallito relleno, ya era un zapallito mediano ya. sí, Y todavía está dando. vamos a aclarar que el zapallito, ¿no? Para los que no están entendiendo, es la calabaza, ¿no? La calabaza Claro. y eso es lo que estamos hablando. Qué importante, pero qué importante que es sentir, digo, esa satisfacción del fruto. Fíjate que en estos días de Semana Santa, y no sé si me estoy yendo del tema, pero lo quiero compartir. En estos días de la Semana Santa, un hermano, un amigo, me pone un link para una presentación que estaba haciendo en vivo. Y yo lo puse y me puse a mirarlo, pero mientras lo miraba decía, Señor, qué gozo, qué alegría, porque esa persona en un momento llegó a la iglesia con muchos problemas, no conocía del Señor, pero mucho. Cuando digo muchos problemas, no lo voy a enumerar porque son muchos Bien. problemas, ¿eh? Y problemas graves, problemas de familia, problemas de ley, todo, muchos problemas. Y verlo, Pastor Flavio, sentado, compartiendo el Evangelio, ¿no?
compartiéndole a su familia a través del Facebook, compartiendo de la salvación, de la esperanza. Yo dije, ay Señor, este fue un buen fruto. Y me gozaba de ver el fruto después de haber trabajado tanto, visitarlo, llamarlo, enseñarle, tenerle paciencia, porque a veces dejaba de ir a la iglesia, a veces se volvía a meter en lío, en problemas, tener paciencia, ¿no? Y justamente estamos nosotros hablando de la vida, o sea, todo esto hay que aplicarlo en la vida, porque hay muchos esposos que necesitan tenerle mucha paciencia, hijos que hay que tenerle mucha paciencia. El fruto va a venir, el fruto va a venir, debemos trabajar bastante, trabajar primero. Así es, pastor. Qué tremenda esta figura acerca del obrero, el labrador, ¿no? Y ya estamos pasamos ahora al quinto punto, y que después de este punto vamos a ir a la pausa musical, escuchando esos temas tan pertinentes a los puntos que estamos tratando. El quinto punto lo tenemos en el libro en la misma carta, en el mismo capítulo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, y nos dice así. Dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. El quinto nombre apelativo de la Biblia para nosotros es que nosotros somos obreros. Y acá el mismo versículo nos da pie para los 3 puntos que yo quisiera desarrollar. Lo primero que dice acá, que debemos ser como obreros, presentarnos diligentemente. La diligencia, en primer lugar. Un obrero tiene que ser diligente. Un obrero sabe que tiene que cumplir un horario, que no puede llegar tarde, porque, bueno, de pronto en alguna situación, uno como empleado o como obrero puede ser que algo retrase la entrada en horario, y a lo mejor pueden tener cierta consideración los jefes de la empresa o del lugar donde trabajamos, pero no siempre vamos a gozar de ese beneficio. Si esa costumbre de llegar tarde ya responde no a una situación imponderable, sino a un hábito. Yo trabajo en una empresa donde justamente hay compañeros que se enferman los lunes, por ejemplo, ¿no? Quizá ¿por qué se enferman los Sí. lunes? Porque el domingo ha sido muy largo, han tomado algunas licencias que no deberían, y qué casualidad para la empresa que justamente las personas se enferman los lunes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí se ve lo que es la falta de diligencia, la responsabilidad, que debemos ser diligentes para estar en tiempo y forma sirviendo a Dios. Diligencia en saber quién es nuestro Señor. La diligencia, la responsabilidad, la honestidad, todo eso es muy importante. El Señor les dijo, vayan, dice, yo les doy autoridad, tienen que ir, vayan, hagan discípulos, háganlo con diligencia. Sí, Acá sí. dice, procura con diligencia. Diligencia es solicitud, Ujú. disposición, tener ganas, ¿no? Hay personas que tienen tener ese motor propio, ese impulso, no andar a la rastra, no andar que nos tengan que andar empujando para hacer algo, ¿no? A veces pasa, pastor, lamentablemente, Sí, que hay algunos sí. clientes que tienen mucha diligencia, están pidiendo pistas, están pidiendo cancha para trabajar, para colaborar, y hay otros que vienen, saludan y se van. Así es. Y que a veces uno se queda, a veces, pastor, a mí me gusta saludar a los hermanos, ¿no? Como todo pastor, y a veces me pongo incómodo de no poderlos saludar y ver que se han ido y no he podido saludarles por lo menos, ¿no? Pero la diligencia es muy importante, pastor, ¿no? Sí, sí, sí. Y si queremos que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas, tenemos que ir por este camino, tenemos que ir por este camino porque debemos. Me encanta cuando dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es como inténtalo, ¿no? Sé Mm. fuerte, trata, no andes ahí como que yo no sirvo, que esto no es para mí. Inténtalo, inténtalo. Y así Dios Así va a es. cumplir el propósito en nuestras vidas. El segundo punto, pastor, de este mismo tema del obrero,
Lo tenemos acá, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. El segundo punto es ser un obrero aprobado, un obrero que tiene idoneidad, un obrero que cumple bien su función dentro del plan de Dios. Ser aprobado, aprobado respecto de la capacitación. Bueno, yo pertenezco a una empresa donde siempre hay cursos de capacitación, ¿no? En las áreas que la empresa tiene muchas áreas y que en cada área se capacita al personal para la tarea que va a desempeñar. Y para que ese empleado desempeñe esa tarea tiene que haber aprobado esa Ujú. capacitación. Así es. Porque si no, es un riesgo que una persona haga una tarea que no esté aprobada. Yo, por ejemplo, en la empresa Energía San Juan, he trabajado muchos años en mantenimiento de redes de alta tensión. Hemos andado por las alturas haciendo lo que la gente seguramente en cada ciudad deben haber líneas de alta tensión, de columnas de alto porte, de alta dimensión. Y para poder llegar a hacer esos trabajos hemos tenido tiempo con un oficial que nos enseñó, nos dieron los cursos, la capacitación, los tuvimos al lado, empezamos a hacer nuestras armas, hasta que ya nosotros fuimos aprobados como ayudante, como medio oficial, como oficial, electricista. Entonces vamos a escalando y llegamos en un momento que nosotros podemos Mm. capacitar a otros, ¿no? Vienen los empleados nuevos, los jovencitos que no tienen experiencia y nos ven allí a 20 metros de altura y dicen, ¿cómo me voy a subir yo acá y me voy a quedar pendiendo de un cinto? Y lo ven como una cosa imposible. Y bueno, cuando uno también lo ve así, cuando uno llega y dice, yo no me veo haciendo esto, pero sin embargo, uno va capacitándose y se va probando y va pudiendo hacer. Que nosotros Mm. seamos obreros aprobados, pastor, es muy importante. Sí, sí, sí. Y que no tengan, dice, de qué avergonzarse y que use bien la palabra de verdad. En estos tiempos necesitamos urgentemente de personas que estén entendiendo esto, porque viene un tiempo, Pastor Flavio, donde la iglesia se va a tener que salir afuera, va a tener que levantarse y va a tener que presentarse, y Dios quiera que sea de la mejor manera para ganar a los perdidos. Aparte de tener, digamos, ser aprobado y aparte de tener diligencia, es justamente el trazar bien la palabra, tener un buen conocimiento de la palabra. Estaba hablando con una profesora, amiga, estábamos hablando acerca del analfabetismo bíblico. Mm, Eh, Qué tremendo es que a veces no quiere decir que todas las personas que van a la iglesia conocen de la palabra, porque se ha ido desintegrando, se ha ido migrando, las iglesias ya han ido perdiendo paulatinamente el deseo de enseñar la palabra y se ha hecho mucho hincapié en la experiencia y se ha dejado de lado el estudio de la palabra, el estudio formal de la palabra. Entonces, para que uno pueda usar la palabra hábilmente, tiene que conocerla. Cuando uno va a enfrentar una prueba, el Espíritu Santo va a traer a nuestro conocimiento, a nuestra memoria, a nuestra vida, lo que ya ha sido integrado, lo que ya hemos podido aprender. Él no puede inventar. ujú, Entonces mm. va y toma de lo que ya está en nuestro corazón, de lo que hemos aprendido, quizá el pastor nos enseñó, nos discipuló, nos mentoreó, hemos aprendido esto o aquello, la escuela bíblica hizo su trabajo, en las predicaciones del domingo, la lectura sistemática de la palabra. Entonces nos capacita para esto tercero, que es que nosotros podamos tener idoneidad para manejar la palabra, sobre todo, pastor querido, y con esto ya sí termino este punto y ya nos vamos al intermedio, sobre todo en este momento en que se inventan tantas cosas y se hace Así hincapié en es, tantas así cosas que es. no tienen nada que ver con la palabra, ¿no? Sí, así es. Y Dios nos ha dejado esta herramienta, Pastor Flavio, y a todos nuestros amigos que nos están escuchando, esta herramienta maravillosa para cambiarnos, porque es a través de la palabra de Dios donde Él nos cambia. Porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado
para toda buena obra. Cuando la gente habla conmigo y me dice, bueno, mire, yo soy débil, yo no puedo salir adelante, me cuesta seguir el cristianismo, tal vez viene la pregunta, ¿está leyendo la palabra de Dios? ¿Está leyendo la Biblia? ¿Sí? ¿Está estudiando la Biblia? ¿Está memorizando la palabra del Señor? Bueno, eso estamos hablando con el pastor Flavio, justamente de la importancia de presentarse como un obrero aprobado. Sí, querido pastor, y ya en la recta final de esta entrega de este miércoles en el que estamos abordando el tema de ¿cuál es nuestro nombre? ¿Cuál es el nombre que nos da la palabra? En la primera entrega, el primer segmento, hemos hablado de 3, somos hijos, somos soldados, somos atletas. En la segunda hemos hablado de 2 más, con lo cual hemos completado 5, que somos labradores y somos obreros. Y ya en este último segmento vamos a referirnos a los últimos 2, el sexto y el séptimo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, nos dice el sexto. Dice así que ninguno se limpia de estas cosas. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El sexto apelativo, nombre que Dios me da a mí, a ti, Mario, y a todos aquellos que creemos en el Señor, a los oyentes, que nosotros llegamos todos los miércoles, es que podemos ser, gracias a Dios, sus instrumentos. Así es, Somos así es. instrumentos. Que, bueno, se podría hablar de muchas cosas, pero antes de hablar de los 3 aspectos de esto, diría, pastor, qué tremendo privilegio que nosotros tengamos de ser instrumentos de Dios. ¿Qué le parece, pastor? Sí, claro que sí, porque de repente nos convertimos nosotros en las manos del Señor, en la voz del Señor, hablándole a la gente, transmitiendo esa palabra del cielo que por supuesto somos indignos, pero Él nos limpia y quiere depositar en nosotros toda esa riqueza para que nosotros vayamos y nos convirtamos en un instrumento. Flavio, tú que tocas la guitarra, sabes que para que esa guitarra toque bien, tiene que estar bien afinada, ¿no? Bien afinada, Sí, para que ese sí, sí, sí. instrumento dé las notas correctas. ¿Qué sucede cuando eso está sonando mal? ¿Qué es lo que hay que hacer? Le Va, llamamos afinar. afinarla, estirar la cuerda, ponerle presión, ¿no? Para Sí. que suene bien. Y precisamente lo que Dios hace en nuestras vidas para que nos convirtamos en buenos, en los mejores instrumentos, dando las mejores notas. A veces la presión como que no nos gusta por el proceso que tenemos que pasar, pero es el bien para nosotros, para convertirnos, como estás hablando ahora, en buenos instrumentos, que compartamos la palabra del Señor. Bueno, muy bien. Los 3 aspectos con respecto a un instrumento, el primero de ellos nos dice acá. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. La primera característica es, somos instrumentos número 1 para honrar, para honrar. Un Mm. instrumento para honra, un instrumento útil para lo bueno. Hay instrumentos útiles para lo bueno y hay instrumentos útiles para lo malo. Usted con un cuchillo puede cortar una rodaja de pan y comerla y puede asesinar a una persona también. Claro, claro. Entonces, un instrumento, seamos un instrumento para honra, un instrumento que sea un instrumento para servir a Dios con buenos métodos, con buena motivación. Tú sabes, pastor querido, que yo hablo mucho de las motivaciones, ¿no? Ujú, ¿Cuál es la ujú. motivación? ¿Qué es lo que hace que hagamos las cosas? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer las cosas que hacemos? Cuál es el, digamos, el propósito? ¿Cuál es la motivación interna que tenemos? Y nos tenemos que preguntar, cada uno de nosotros, cuando somos instrumentos, estamos queriendo llevar honra, que estamos queriendo llevar, ser un instrumento para honra. Hay vasos útiles, hay vasos que son para usos útiles y hay vasos que son para usos viles, ¿no es cierto? Sí, Qué sí. importante, pastor, que nosotros podamos honrar el Evangelio, honrar la palabra, honrar la iglesia, honrar al Señor, honrar a nuestras autoridades de la iglesia, los pastores, los líderes, siendo instrumentos
para honra, un instrumento que sirva para poder, digamos, cumplir una función, pero también honrar. El hecho de honrar, qué importante, honrar es reconocer, tener el respeto, tener esa composición del lugar. Ese instrumento es un instrumento santificado. Usted y yo somos santificados. La santificación, hay varias acepciones o el término involucra varios aspectos. Uno de ellos es que algo que está santificado es algo que está separado para un uso. Por ejemplo, cuando Moisés estuvo en el desierto, en un momento dijo el Señor, bueno, tienes que escoger a personas porque vamos a construir el tabernáculo y vamos a escoger a personas que tengan condiciones para el diseño. Escogieron 2 personas para el diseño del mobiliario y una vez que terminaron estos diseñadores de diseñar absolutamente cada uno de los detalles del primoroso tabernáculo que tenía una medida específica, materiales específicos, lugares específicos, utensilios específicos, entonces allí llegó un momento en que una vez que se hubo terminado todo, se separó, se consagró, se santificó. Entonces allí hubo una tremenda ceremonia donde Aarón, Moisés y todo el pueblo consagraron consagraron el altar de los holocaustos, consagraron el lavacro, consagraron la mesa del pan de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, el arca de pacto, esos elementos primorosos, los consagraron. Esto es solamente para este uso, ¿no? La consagración es que eso era usado para el uso que había sido previsto. Qué lindo es saber que nosotros hemos sido consagrados también, santificados para toda buena obra, pastor, ¿no? Y esto es justamente nuestra propuesta en este día, experimentar a un Dios maravilloso, a un Dios de amor, a un Dios que nos cambia el nombre de ser personas fracasadas, personas tristes, personas sin propósitos en la vida. Nos da nombres tan especiales como convertirnos en hijos de Dios, como convertirnos en instrumentos de Dios, en siervos de Dios. O sea, pasamos a formar parte del reino de los cielos. Qué maravilloso todo esto. Es algo maravilloso. Y el último punto de este penúltimo nombre, que es el nombre de instrumentos, lo tenemos acá. En tercer lugar, dentro de este instrumento, es que un instrumento del Señor es útil. La utilidad. Cuán hermoso y devocional es esto, ¿no? Que nosotros somos útiles al Señor, somos buenos, somos idóneos, somos eficaces. Qué lindo es que uno tenga un instrumento útil. Por ahí los varones, pastor, somos muy de tomar nuestras cajas de herramientas, ¿no? Y bueno, tenemos manía por las herramientas y las mujeres tienen manía por otro tipo de gustos, ¿no? Pero cuando uno empieza a trabajar, se da cuenta que esa pinza a lo mejor ya está muy gastada, que ya uno cuando quiere cortar un cable ya no funciona, o que el martillo cuando uno va a martillar ya está muy flojo el martillo, ya hay que darle la baja. ¿Por qué? Porque ya no es útil, ya no cumple la función que está diseñado, ¿no? Y de hecho viene un momento que uno dice, me tengo que comprar un nuevo martillo, una pinza de fuerza o lo que sea. El instrumento tiene que ser útil, la utilidad. Y cuando nosotros tenemos el gran privilegio, por eso, cuando el apóstol Pablo dice que Dios nos tuvo por dignos de estar en el ministerio, es lo mismo que tú decías, no somos dignos, somos indignos, pero Dios nos da esa utilidad. Es más, cuando Jesús va a escoger a su personal, a su grupo comando, porque en realidad la elección de los discípulos fue crear ese grupo de batalla para la tarea, los va a escoger justamente no teniendo en cuenta sus condiciones. El Galileo escogió hombres sin ningún brillo,
los escogió porque Él los quería hacer instrumentos útiles, inclusive dejaron sus profesiones, dejaron sus oficios. Somos útiles al Señor, Pastor Mario. Así es, Pastor Flavio, me interesa mucho esto porque muchas personas quieren avanzar en el crecimiento y quieren servir al Señor. Bueno, precisamente, conviértase en un buen instrumento en la mano del Señor y, por supuesto, la Biblia dice que en el cuerpo de Cristo somos todos diferentes. O sea, puede ser un instrumento, puede ser una guitarra, vamos a hablar metafóricamente, una guitarra, puede ser un piano, puede ser una batería, puede ser una flauta, no sé, lo que sea. Lo importante es unirnos a este gran concierto de extender el reino de los cielos. Ah, sí, y ahora sí, ya pasamos al último punto y ya con esto terminamos. El séptimo nombre que Dios nos da a todos, que quizás es bastante devocional y bastante lindo también, es que Dios nos tiene por siervos, ¿no? Dice el capítulo 2 de Timoteo, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Acá habla del siervo. La primer consideración del siervo. La primera consideración es que el siervo tiene un Señor. El siervo tiene un Señor. En los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, había la costumbre de que un señor podía ir y comprar una persona y podía hacerla su siervo o su esclavo. Pero esa persona ahora tenía una persona a la cual le pertenecía. Nosotros como siervos somos siervos del Señor. No tenemos que olvidarnos que nuestro Señor es el Señor Jesús y que Dios ha tomado el control de nuestra vida. El apóstol Pablo dice, ya no somos nosotros mismos, ¿no? Ya no hacemos lo que nosotros queremos. Jesús, al referirse a su tarea, a su función como siervo, dice, yo no hablo las cosas por mi propia cuenta, sino que hablo las cosas que el Padre me dice, que mi amo, mi Señor, me dice. En primer lugar, ser muy conscientes de que un siervo tiene un Señor. Estaba leyendo un mensaje que me está mandando Pastor Flavio diciendo que, dice el hermano, dice, por favor, necesito que oren por mí porque me vienen ganas de renunciar a este camino, pero escuchando esta palabra, dice, me da nueva fuerza. Qué maravilloso, qué maravilloso. ¡Qué maravilla! Bueno, querido amigo que nos estás escuchando, tienes en tu mano la elección y Dios es el Dios de las oportunidades. Por ahí vienen voces que nos quieren apartar del camino, voces del interior, voces del mundo, voces del sistema, voces que tratan de quitar de nosotros el punto de atención. Pero, querido amigo, que esta mañana está siendo tan sincero con nosotros. Entonces, el siervo, pastor, entonces, ya terminando este último punto antes de orar. El siervo tiene un Señor, ¿no? Entonces, en segundo lugar, el siervo, dice acá en el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, ¿no? Acá el siervo tiene que, en segundo lugar, tiene que establecer la prioridad. Voy a referirme a este punto ágilmente respecto de una ilustración que tú y yo conocimos cuando éramos estudiantes en el IBRP, en Buenos Aires, Argentina, en los años 80. Alguna vez Raki nos dijo, yo no entiendo cómo al director del Instituto Bíblico, yo no entiendo cómo por ahí dicen, acá viene el gran siervo de Dios. Y él nos dijo y nos enseñó, o somos grandes o somos siervos. El gran siervo de Dios contiene en sí una paradoja. ¿Por qué? Porque el gran siervo de Dios tiene que dejar ese gran siervo, humanamente hablando, y ser el siervo de Dios como Dios quiere que sea. El protagonismo, ¿quién lo tiene? Cuando Efesios dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Entonces, que nosotros, tú, yo, pastor y todos los que estamos escuchando, sepamos que tenemos que renunciar a nosotros mismos y adoptar ese carácter, esa prioridad. Señor, tú eres el Señor. Cuando seamos un instrumento, la gloria es de Dios. Cuando Dios nos use,
qué bendición que Él se lleva la gloria, qué bendición que yo soy parte, qué tremendo es saber poner bien quién es el que está sentado en primer lugar y que nosotros no somos los protagonistas, sino que Él nos permite como siervos tener nosotros el honor, la gracia de poder ser siervos del Señor, ¿no, pastor? Así es, así es. Hola. Sí, estás ahí. Sí, 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 pastor. Yo tengo una buena noticia para todas aquellas personas que están decepcionadas, que quizá quieren renunciar o quizá están divagando en su mente por continuar o no. Yo quisiera decirle que a todos en nuestra humanidad tenemos esos procesos y esos tiempos. Es natural que como hombres nos pasen estas cosas. Pero a nosotros nos ha pasado que hemos podido reconsiderar en esos momentos de crisis y poder poner las cosas en su lugar y todavía seguimos siendo fieles. Quizá nos defraudan personas, quizá el sistema, la organización o lo que sea, a lo mejor no está a la altura de lo que nosotros esperamos, pero hay una cosa que debe ser lo que nos debe regir, que nosotros le pertenecemos a Dios y Él ciertamente, Él no nos defrauda. Y Él sí siempre quiere que nosotros estemos en comunión. Vamos a orar en esta mañana. A todos aquellos que nos están escuchando, quiero que sepan que Dios los considera hijos, soldados, atletas, labradores, obreros, instrumentos y siervos.